El tema pues, de hoy es soluciones químicas. Vamos a recordar esto que vimos el año pasado en décimo, la materia, ¿no? ¿Qué es la materia? Ya lo vimos el año pasado. Y vimos que la materia se dividía, ¿no? O se componía, bueno, tiene una división de compuestos puros y de mezclas. Nosotros este periodo nos vamos a centrar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Nosotros revisando conceptos, mezcla homogénea es, aquí ya la tengo, mezcla homogénea, es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen sus componentes y en la que la composición es uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades. En otras palabras, vemos este vaso rojo que tenemos acá. Ustedes observan, esto es una mezcla homogénea porque usted solamente observa una fase, o sea, un solo color, donde se mezclaron dos componentes o más y me dieron origen a una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas también son llamadas soluciones químicas. Un ejemplo de solución, de solución química o de mezcla homogénea es, por ejemplo, cuando yo tomo agua y le pongo sal, tengo una mezcla homogénea, o agua y azúcar, ¿cierto? Que se disuelven en el agua o en otros solventes, que más adelante voy a explicar. ¿Qué tenemos aquí al ladito? Mire, aquí tenemos al ladito una mezcla, pero esta mezcla es heterogénea. Quiere decir que una mezcla heterogénea es aquella en donde usted puede observar los componentes, o sea, la fase 1, que aquí en este caso sería aceite, y la fase 2, que es agua. O sea, encuentro fácilmente y a simple vista la división entre los componentes de dicha mezcla. Esa mezcla es una mezcla heterogénea y a esa mezcla no la vamos a llamar solución. A lo único que vamos a llamar solución es a las mezclas de qué tipo? Homogénea. Hasta ahí espero hayan entendido. ¿Qué es una solución química? Como lo dije anteriormente, son mezclas homogéneas, es decir, que van a tener una sola fase, contienen dos o más sustancias denominadas de la siguiente manera: soluto y solvente. O sea, siempre una solución química va a estar compuesta por dos sustancias, el soluto y el solvente, que se van a mezclar en proporciones variables sin cambio alguno en su composición. Bueno, o sea que en una solución química, una mezcla, no existe una reacción química, solamente se van a juntar. ¿Listo? Vamos a hablar entonces ahora del soluto y el solvente. El soluto y el solvente, la suma de estos dos componentes me van a dar la solución. Paso a explicar y a complementar lo que acabo de decir. Primero, el soluto. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción dentro de la solución. Miremos, por ejemplo, esta gota está en menor proporción. ¿Qué es el solvente? El solvente es aquella sustancia que permite dispersión del soluto en su seno. ¿Listo? Entonces, más adelante voy a ampliar un poquito soluto y solvente. A continuación, de hecho, ya vamos a ver que digamos que este diagrama es bien importante en la medida que usted tiene que saber que el soluto más el solvente me genera una solución. Esto parece muy sencillo, pero cuando vayamos a usar fórmulas para hallar concentraciones, a usted le van a pedir los gramos o las cantidades cuantitativas del soluto entre la solución. Siempre es el soluto dividido entre la solución. Y muchos estudiantes suelen confundir la solución con el solvente. Entonces, que quede hoy bien claro. La sustancia que está en menor proporción, solvente, es aquella sustancia que permite la disolución del soluto, y la solución realmente es la suma tanto del soluto como del solvente. Continuamos, entonces ampliamos. Soluto es la sustancia que se disuelve o dispersa o se solubiliza y se encuentra en menor proporción, ya lo habíamos dicho. Ya dijimos que en una solución pueden haber varios solutos. Tomemos de ejemplo, el año pasado hicimos en el laboratorio un perfume. Ese perfume, si ustedes recuerdan, tenía un solvente que era el alcohol, pero tenía varios solutos, que era el perfume como tal, la esencia, el preservante, el color. O sea, habían unos pequeños solutos que estaban inmersos en un disolvente mayor. ¿Listo? Entonces, una solución puede tener un solvente, pero puede tener varios solutos, ¿listo? Que están en menor proporción. Miramos aquí que la naturaleza del soluto
A la naturaleza del soluto se debe el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica de las disoluciones. ¿Listo? Vamos a hablar del solvente. Solvente, sustancia que disuelve o dispersa el soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción, ya lo habíamos dicho. Esto es importante. Existen dos tipos de solvente. Polares. Los solventes polares son aquellos solventes que tienen una afinidad con el agua o con el alcohol etílico y el amoníaco. O sea, son sustancias que, digamos, tienden a disolverse con el agua porque son hidrofílicas. O sea, son sustancias que son muy afines con el agua. Se llaman sustancias polares. Hay otros disolventes que son no polares. Son aquellos que son más afines como con las grasas. Por ejemplo, el benceno, el éter o el tetracloruro de carbono. Entonces, en algún momento vamos a tener que revisar que un solvente sea polar o que un solvente sea no polar para revisar qué sustancias es capaz de disolver. Bueno, en las disoluciones líquidas, como ya estamos revisando, que uno de los solventes más usados es el agua y también se le llama el disolvente universal por su alta polaridad. ¿Listo? Vamos a revisar dentro del taller, teníamos un ejercicio de este tipo de soluciones. Entonces, tenemos tres tipos de soluciones. Puede ser solución líquida, solución sólida o solución gaseosa. ¿De qué depende que clasifiquemos estas soluciones de esta manera? Depende del estado físico del solvente. Si el solvente es líquido, la solución es líquida. Si el solvente es sólido, la solución es sólida. Si el solvente es gas, la solución es gaseosa. Obviamente porque el solvente es el que se va a encontrar en mayor proporción. El soluto que tenemos aquí, estos solutos pues van a estar en menor proporción y puede ser, por ejemplo, una solución líquida puede tener un soluto sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, una solución líquida con un soluto sólido sería la salmuera, o sea, sal en agua. Otro que podría ser una una solución líquida es la gaseosa. La gaseosa sencillamente es agua con gas. ¿Listo? Y aquí hay una serie de ejemplos que ustedes pueden usar en el taller que se les propuso para esta semana para poder resolverlo. ¿Listo? No profundizo más en esto. Ustedes lo pueden consultar con esta diapositiva. Aquí hay más ejemplos si ustedes necesitan y desean profundizar. Concentración de una solución. ¿Qué es la concentración de una solución? Es la relación que existe entre la cantidad de sustancia disuelta de soluto en la cantidad de solvente. Las concentraciones se pueden expresar de dos maneras: concentraciones cualitativas y concentraciones cuantitativas. Hoy la explicación va hasta concentraciones cualitativas y en una próxima reunión vamos a explicar con detalle las concentraciones cuantitativas. Entonces, iniciamos. Cuando nosotros vamos a hablar de concentraciones cualitativas, es una forma en que nosotros expresamos concentraciones de soluto sin tener un número exacto, ¿listo? Sino sencillamente digamos que al ojo. ¿Cómo se explica esto? Si tenemos una concentración saturada, vemos que es este, balón de fondo redondo, decimos que tengo una solución saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un equilibrio entre el soluto y el solvente, a una temperatura dada y a una presión dada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir una solución insaturada? Que tengo una cantidad por debajo del equilibrio de soluto en un solvente. ¿Listo? Y aquí, cuando hablamos de solución sobresaturada, estoy hablando que tengo más soluto del que puede tolerar un solvente. Voy a poner un ejemplo. Pongamos que esta solución saturada sea, a ver, 50 gramos de una sal en 100 gramos de agua. Este es el equilibrio, ¿cierto? Entonces, esta solución estaría saturada porque está en equilibrio. Tiene 50 gramos de sal en 100 gramos de agua. Si yo le pongo menos de 50 gramos a esta solución, por ejemplo, le pongo 20, entonces estoy hablando de una solución insaturada, porque el equilibrio es 50. O sea, para que esta solución quede en equilibrio, son 50 gramos. Si yo le pongo menos,
Quiere decir que esta solución es insaturada, o sea que tiene una cantidad de soluto menor al equilibrio. Aquí, por ejemplo, le pongo 80 gramos de esa sal al disolvente. Es sobresaturada porque su equilibrio es 50 y yo le puse 30 gramos más. ¿Listo? Entonces aquí tenemos insaturada, saturada, sobresaturada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Bueno, bien. Hay una forma en que yo también puedo expresar estas concentraciones cualitativas. Si el soluto en el solvente está por debajo del equilibrio, digo que está diluido. Si el soluto en el solvente está por encima del equilibrio, entonces vamos a decir que está concentrado. ¿Listo? Esas son las expresiones cualitativas de las soluciones. Bueno, esta diapositiva explica lo que yo anteriormente ya expresé con palabras. Ahí se las dejo un momento para que ustedes la puedan consultar. Continúo. Esta tabla ustedes la van a encontrar posiblemente en unos ejercicios posteriores. Vamos a hacer entonces a revisar, no sé, empecemos con esta. El clorato. Habilita tu micrófono. ¿Cuántos gramos tenemos a 60 grados centígrados? 25. 24. Más o menos, ¿cierto? Muy bueno, pongámosle 24, 25 aquí. Significa que el clorato de potasio a 60 grados centígrados, su equilibrio, su capacidad en 100 gramos de agua solamente tolera 25 gramos. Si yo a esa temperatura le pongo menos de 25, póngale 20. ¿Está qué? Insaturada, ¿cierto? Si le pongo los 25, está saturada. Y si le pongo más de 25, estaría sobresaturada. ¿Queda claro? O sea que esta tabla de solubilidad me está mostrando los equilibrios de varias sustancias respecto a la temperatura en 100 gramos de agua. ¿Listo? Entonces, si más adelante ponemos un taller sobre estas preguntas, sobre esta diapositiva, sencillamente es leer la temperatura de esta sustancia respecto a los gramos que tolera a esa temperatura, ese equilibrio que usted puede observar en la tabla. Bueno, vamos a mirar entonces qué es solubilidad. La solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura, tal como lo vimos aquí. Esta tabla es de solubilidad. Esto me informa las cantidades de solutos soluto que se puede disolver en una cantidad de solvente. Miremos qué factores van a afectar la solubilidad. Primero, superficie de contacto. Para explicarlo, yo pongo un ejemplo. Si usted va a hacer una aguapanela y tiene dos opciones, usar una panela compacta y grande o tener panela rallada, ¿cuál se va a disolver más rápido? ¿Quién quiere contestar? La rayada, ¿no? Bien, Andrés, la rallada, porque hay mayor superficie de contacto, entonces la solución sencillamente se va a dar más rápido. ¿Listo? Porque eso va a permitir que haya una interacción soluto-solvente y pues que la solución se haga también más rápido. ¿Listo? La agitación, también lo hago con un ejemplo. Si yo cojo el tintico y le pongo azúcar, una forma para que la solubilidad se incremente es coger la cucharita y agitar, ¿cierto? Todos lo sabemos todas las mañanas. Entonces la agitación nos permite que se vayan separando las capas de la disolución y que solvaten, ¿cierto? El soluto dentro del solvente. Temperatura, todos sabemos. Otro ejemplo, si cogemos de pronto azúcar y lo ponemos en agua fría y tomamos esa misma azúcar en agua caliente, ¿dónde se disuelve mejor? ¿Quién quiere contestar? En la caliente. En la caliente. En agua Bien, caliente. muy bien, en la caliente, porque ese es un factor que va a mejorar o afectar la solubilidad. Otra cosa, otro factor es la presión. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Mire, aquí en esta diapositiva vamos a ver cómo se da la solubilidad, el proceso de solubilidad. Tengo aquí una sal, puede ser sal de cocina, y pongo alrededor el agua, que son las moléculas del agua. Cuando yo hago algún tipo de estos factores, ya sea temperatura o agito, esto es lo que pasa, se disuelve el soluto en el solvente. ¿Listo?
Bueno, esto es lo que expliqué anteriormente. Vamos a hablar entonces de la concentración de una solución. Ya habíamos hablado que era la relación de la cantidad de soluto en una cantidad de solvente. Este cuadrito, entonces, me dice a mí que hay otra forma en que yo puedo expresar la concentración de una solución. Y esto es usando unidades físicas o usando unidades químicas. Entre las unidades físicas que vamos a usar está el porcentaje masa-masa o peso-peso, es lo mismo, es esta fórmula. Está el porcentaje volumen-volumen, que es esta fórmula. El porcentaje masa-volumen, usamos esta fórmula. Partes por millón, usamos esta fórmula. Todas estas son unidades físicas. También tenemos unidades químicas. Podemos usar la molaridad, que son moles de soluto en litros de solución. Podemos usar la molalidad, moles de soluto en kilogramo de solvente, la fracción molar o la normalidad. Cada una de estas formas de concentración, especial de concentraciones cuantitativas, vamos a estar mirándolas una a una de pronto en la próxima clase. Por ahora, no sé cuántos minutos llevamos, Valentina, en grabación. A ver si alcanzamos o cortamos aquí. ¿Vale? Profe, no dice cuánto, pero pues ahí dice grabando. Bueno, continuemos hasta que nos digan que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, vamos a empezar entonces con esta. La primera, unidades físicas, gramos en masa. O sea, significa porcentaje, peso, peso o masa, masa. Significa que para tener o poder encontrar esta concentración debo tener el soluto en gramos y la solución también en gramos y lo multiplico por 100 y bueno, ahí ya encuentro el porcentaje. Miren lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior, que muchos estudiantes se equivocan es porque ponen aquí los gramos del solvente, pero mi fórmula, ¿qué me está pidiendo? Solución. Y cuando me pide los gramos de la solución, significa que usted antes debió haber sumado el soluto y el solvente. A menos que el ejercicio les haya generado solamente los gramos de solución. El hecho es que vamos a satisfacer esta fórmula. Cuando me preguntan porcentaje en volumen, o sea, volumen, volumen, porcentaje, volumen, volumen. El soluto debe ir en mililitros y la solución, otra vez estamos hablando de solución, no de solvente, debe ir también en mililitros porque estas unidades se tienen que cancelar y lo multiplicamos por 100 y ahí ya obtenemos el resultado. Porcentaje masa-volumen. Aquí vamos entonces a hacer lo siguiente. Aquí arriba vamos a tener los gramos de soluto y abajo vamos a colocar mililitros de solución. Cuando tenemos este tipo de ejercicio, vamos a de pronto a tener que usar la densidad del soluto, porque la densidad del soluto me permite trasladar los gramos del soluto a volumen, en mililitros. ¿Listo? Entonces sumo los mililitros del soluto con los mililitros del solvente y así encuentro la solución. Partes por millón. Vamos a satisfacer esta fórmula. Miligramos de soluto en un litro de solución o puede ser en un kilogramo de solución. Cuando hacemos esta fórmula vamos a hablar de partes por millón. Todas estas que acabo de explicar se llaman unidades físicas. Vamos a hablar ahora de las unidades químicas. La molaridad. Aquí ya no vamos a trabajar con porcentajes. Aquí vamos a trabajar con moles. Vamos a encontrar los moles del soluto. Si me dan mi ejercicio en gramos, voy a trasladarlo en moles del soluto y lo divido en litros de solución. Y de inmediato ya encuentro la molaridad. Molalidad, moles del soluto, pero ahora lo vamos a dividir por kilogramo de solvente. Mira, ¿listo? Aquí la fracción molar, bueno, esto necesito sí explicarlo un poco más en clase, tiene un poco más de profundidad. Y normalidad, también equivalentes gramo sobre litros de solución. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a encontrar una cosa. Nosotros no sabemos qué es un equivalente gramo entonces, de soluto. Un equivalente gramo es el peso molecular de la sustancia dividido una constante, que puede ser, si es un ácido, lo dividimos en el número de hidrogeniones. Si es una base, la dividimos en el número de hidroxilos. Y si es una sal, miramos la carga positiva.
Todo esto lo vamos a profundizar en una próxima clase. Digamos que este es el inicio ya de lo que vamos a ver en la clase de soluciones químicas. Esto pues yo veo que no tiene mayor así dificultad, es solo aplicar fórmulas. En esta parte aquí, de aquí en adelante, hacia acá, pues vamos a tener que desarrollar un poco más de profundidad y obviamente trabajar la explicación un poco más profunda. Yo creería que eso es como hasta el momento, podríamos dejar hasta acá la explicación y en una próxima clase, mira, efectivamente estamos sin tiempo, en una próxima clase podríamos estar revisando cada una de estas fórmulas. Ya las tenemos listas, mira, aquí tenemos el porcentaje PCB, aquí tenemos un ejemplo, cómo se puede desarrollar, tenemos el porcentaje volumen-volumen, un ejemplo de cómo se puede desarrollar. Bueno, aquí ya tenemos todas las diapositivas, pero entonces dejemos, digamos que hasta aquí, hasta este cuadro, y en una próxima reunión o en un próximo video ampliaremos cada una de estas unidades. Vamos a iniciar desarrollando ejercicios explicando cada una de estas unidades físicas y cuando terminemos, continuamos con estas unidades químicas. ¿Listo? Esa era la explicación para hoy. Si quieres, Camilita, ya puedes parar el audio. Sí, Valentina. Valentina, vale. Parar el audio, sí, ya, el audio, perdón, la grabación. Entonces,